Buenas tardes, mis hermanos. Es un gozo para mí estar aquí esta tarde con ustedes. Ustedes dirán, ¿qué muchacho más chiquito? Bueno, pues es así. Dios quiso que fuera así. Soy el más pequeño de una familia de 3 hermanos, gracias a Dios, dentro de un mismo matrimonio que duró hasta que la muerte se interpuso y separó a mi padre y a mi madre. Cumplo este año 45 años ya, por eso me tengo que poner estos lentes de ver de cerca. Y conocí al Señor cuando tenía 20 años. Como ustedes, pues afirmo que fue lo mejor que pudo haber pasado en nuestra vida. Amén. Lo que nunca me imaginé fue la tarea que íbamos a hacer en la obra o en los caminos del Señor. Y fue que Dios puso un deseo ardiente en el corazón de compartir su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando conocí a Cristo venía de un trasfondo oscuro, no tan oscuro, pero sí oscuro. Y cuando sentí y entendí que la sangre de Cristo me había lavado, me había perdonado, y un día sentado en el templo entre 2 hermanos que habían nacido en el Evangelio, yo decía, Señor, yo no merezco esto. Y cuando entendí la salvación, también entendí otra cosa. Y es que me habían pagado una deuda grande que tenía, pero yo había adquirido otra. Me pagaron una deuda que yo había tenido, que yo había adquirido de nacimiento y adquirido también con el transcurso de mi vida de niño a adolescente a joven, que fue la deuda del pecado heredado de Adán y Eva, pero también el pecado causado por mis obras, por mis caminos. Y esa deuda fue perdonada en el Calvario. Cuando tuve conciencia de eso a mis 20 años, siendo un jovencito, me di cuenta que yo estaba adquiriendo una deuda, pero la deuda era de gratitud. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, pues sentí el deseo en mi corazón de que yo no podía quedarme con aquello por dentro para mí solo, que había que compartirlo. Y así lo comencé a hacer. Y así he estado haciéndolo por muchos años y le doy gracias a Dios por eso. Hoy estoy aquí en esta isla, Dios permitió que viniera, hace ya 2 años que estoy acá y le doy gracias a Dios porque hoy Dios tenía en sus planes reservado algo que yo nunca lo imaginé en Cuba, porque soy cubano, y es que yo hoy iba a estar aquí en esta iglesia donde el pastor Pedro Idorel me ha invitado a predicar. Y frente a ustedes, pues es una sorpresa de esas sorpresas que Dios nos da y nos tiene preparada en el transcurso de la vida. Hemos leído un texto muy conocido por todos, una historia que se relata en el libro de Génesis, en el libro de los comienzos. Pero antes de entrar a analizar el texto y a tratar de extraer de él lo que Dios tiene para nosotros, quisiera hacerle 2 relatos. Una vez escuché a un predicador hacer una anécdota y dice que había una familia muy piadosa que siempre cuando iban a cenar se reunían en la mesa todos juntos y oraban, y el padre de familia hacía esta oración: Señor, siempre te daremos lo mejor. Y eso era siempre la costumbre a la hora de cenar, esa era la oración que marcaba el inicio de la cena. Dice que era una época de invierno, había mucho frío y de repente cuando están en la mesa para cenar sienten que le tocan la puerta. Y cuando él le dice al hijo mayor, por favor, mira a ver quién está tocando la puerta. Cuando el hijo se asoma a la puerta, era un mendigo, era una persona de estas personas que deambulan por las calles,
que estaba tullido de frío y no tenía con qué cubrirse. Y estaba pidiendo que por favor le dieran algo. Y el hijo entra y le dice al padre: papá, lo que hay es esta situación, está ese señor en la puerta. Y el padre dice: pues hijo, vete allí al sótano, tú sabes dónde está aquella ropa que ya no usamos, y coge el abriguito más viejito que haya y llévaselo y dáselo para que se vaya y se caliente. Muy bien. Pues así hizo. Pasaron unos días y él sigue aquella costumbre, y en un momento de eso que le dice: Señor, te daré lo mejor, siente que Dios le dice: pues hace unos días estuve tocando la puerta de tu casa y me diste el peor y más viejo de los abrigos que tú tenías. Tremendo eso. También dice que en la antigüedad había un rey en un lugar que era una persona muy bondadosa, era una persona que se dedicaba a atender los problemas de aquellas personas sobre las que él reinaba, y producto a que era muy inteligente y que siempre estaba atendiendo a todo el que solicitaba su servicio, pues todos los días se hacían unas colas interminables de las personas del reino que iban a presentarles los problemas. Y aquel hombre terminaba muy exhausto, muy cansado todos los días, porque cargaba con las preocupaciones y los problemas de todo el mundo y trataba de resolverle a todo el mundo. Pero dice que un día muy especial, dice que en la cola de las personas que estaban para verle había una anciana. Y aquella anciana pacientemente esperó el momento en que le correspondía la audiencia con el rey. Cuando le tocó, ya habían pasado muchas personas, era bastante tarde, y el rey estaba cansado, exhausto, agotado. Y el rey le dice: siéntese, señora, por favor, dígame cuál es su problema, en qué le puedo ayudar, qué es lo que usted quiere. La anciana se queda mirando al rey y le dice: yo no tengo ningún problema. Yo no vengo aquí a pedirle que usted me ayude en nada. Yo solamente me enteré de que a usted le gusta mucho el dulce tal, y yo lo hice en mi casa, y el motivo de mi visita es porque se lo vengo a regalar. Aquel rey se quedó mirando a la anciana y dice que unas lágrimas empezaron a correr por sus ojos. Y le dijo el rey a la anciana: usted es la única persona que ha venido a dar y no a pedir. Porque todos vienen a pedir, todos vienen con sus problemas, pero usted hoy ha hecho todo lo contrario. Y aquello dice que conmovió al rey de una manera extraordinaria. Y hoy quiero hablarles de eso, hermanos. Hoy quiero hablarles de un pasaje muy interesante que está en el libro de Génesis, capítulo número 4. Pero antes de entrar en el texto, quisiera leer, estuve buscando en el diccionario la definición de ofrenda. Dice que ofrenda es dádiva o presente que se ofrece con respeto, gratitud o amor. Dádiva o presente que se ofrece con respeto, gratitud o amor. Entonces, yo digo, pues cuando uno va a ofrendar, cuando uno va a dar, cuando uno va a prestar algún servicio, está incluido el carácter y la actitud de la persona que lo ofrece. Porque ese servicio debe ser con respeto, con gratitud y con amor. Amén. Para que sea efectivo, para que sea agradable a la persona que lo recibe. La palabra dice en el libro de Génesis,
capítulo 4, dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Me llama la atención algo. Este es el primer relato que narra la Biblia de del acto de ofrendar. Interesante. El primer relato que narra la Biblia del acto de ofrendar. Y me llama la atención que la primera persona que menciona a la Biblia en este acto es un hombre llamado Caín, a quien yo creo que todos nosotros conocemos o hemos oído hablar de él, ¿verdad? Dice que este hombre era hijo de Adán y Eva, y su oficio en aquel entonces dice que era labrador de la tierra. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, una ofrenda para Jehová también. Es decir, dos personas que se reúnen, como pudiéramos decir, en un culto, en una reunión, se ponen de acuerdo. El primero que la Biblia menciona que lo hace es Caín, y dice que también Abel pues se motivó a hacerlo, y los dos van a presentar esta ofrenda delante del Señor. Caín, labrador de la tierra; Abel, pastor de ovejas. Y lo que me puse a buscar en el texto y quise ver el tiempo en que esto se realiza. ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo fue? La Escritura dice, cuando va a hablar del tiempo, del lugar, del tiempo cuando se hizo, dice: y aconteció andando el tiempo. Es decir, un tiempo dentro del tiempo, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante que señalar. ¿De dónde Caín y Abel conocieron esto de dedicar a Dios ofrenda, si es la primera vez que se menciona este acto en la Biblia? Y como dice, conoció andando el tiempo, como la Biblia sí da instrucciones en el tiempo de Moisés de las ofrendas, de la ofrenda de expiación, de la ofrenda de paz, de los holocaustos y de todas esas cosas, pues dice Pablo a los Gálatas que entre Moisés y Abraham hubieron 430 años. Entonces, si entre Abraham y Moisés hubieron 430 años, entre este acto y Moisés hubieron mucho más. Dicen algunos estudiosos, algunos comentaristas, que ellos lo recibieron de Adán y Eva, y que Adán y Eva fueron instruidos directamente por Dios. Eso, el texto no lo dice, lo podemos buscar y no vamos a encontrar que dice que, pero bueno, ellos suponen eso, muy bien. Vamos a pensar que en el tiempo en que lo hicieron todavía no habían llegado las instrucciones dadas a Dios por Moisés acerca de cómo debía ser
todo esto. Y ellos fueron andando el tiempo a presentar esa ofrenda. Lo otro que quiero señalar o que me puse a buscar fue el lugar. ¿En qué lugar lo hicieron? Bueno, dice la Biblia que por supuesto hubo un lugar, porque dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo. Y si trajo, quiere decir que lo llevó a un lugar específico, ¿verdad? A donde ellos se pusieron de acuerdo o había un lugar específico, un lugar instruido, un lugar, no sé, un lugar marcado, quizás había un altar allí o ellos lo construyeron, donde ellos iban a presentar esa ofrenda. Y lo otro que me puse a mirar fue el contenido de la ofrenda. Dice la Biblia que Caín, como era labrador de la tierra, pues él trajo para ofrendar de aquello que él cosechaba. Y no quiere decir que la profesión de Caín era, o no, yo no lo entiendo así. No entiendo que la profesión de Caín era menor que la de Abel. Dice que Abel era pastor de ovejas. Porque la Biblia dice que aún el rey está sujeto al producto del campo. Porque hasta los reyes tienen que comer porque si no se mueren. Entonces es importante. Este hombre era agricultor. Y él trajo de lo que él cosechaba, dice que lo trajo, lo presentó delante de Dios. Pero cuando la Biblia va a relatar la ofrenda de este hombre, lo hace de una manera bien sencilla. Y dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ya, no dice más nada. Y como no dice más nada, yo tampoco me voy a poner a decir que trajo millo, que trajo avenas, que trajo cebada, que trajo trigo. Yo me voy a quedar, para no meterme en problemas con el autor de este libro, ahí mismo en esas palabras, del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Pero cuando va a hablar del contenido de la ofrenda del hermano de Abel, dice la Escritura, y Abel trajo también de sus ovejas. Podía haber dicho así. Podía haber dicho, Abel trajo, de sus ovejas trajo una. Pero no lo dice así. La Biblia dice, y a mí me gusta cuando voy a leer un texto de la Biblia, como que meterme ahí en el texto y ver las personas actuando. No sé si es que todos tenemos algo de niño por ahí que y yo me imagino, me meto en el relato bíblico del versículo 4 y yo me imagino a Abel mirando sus ovejas. Y dijo, de las primeras que me han nacido. Y cuando vio de las primeras que le habían nacido, vio de las primeras que habían nacido y de ellas buscó la mejor que estaba. Gloria al Señor. Y dice que se la presentó a Dios. Ahora vamos a ver algo muy interesante en la persona para quien se realizó todo este acto. La persona para quien se realizó es Jehová Dios. Y ahí está Jehová Dios. ¿Y qué hacemos nosotros cuando alguien nos va a dar un regalo? No sé si quizás lo primero que abrimos el regalo, lo primero que miramos el regalo, ¿qué nos traerán?
Pero me llama la atención que dice el versículo número 4, cuando va a narrar o cuando entra en acción o cuando va a hablar de Dios, dice, y miró Jehová. Hay algo interesante en esa frase, y miró Jehová. Hoy en día cuando tenemos un problema y los médicos pues a simple vista no ven, palpando no ven, pues entonces mandan una radiografía, mandan pasan a la persona por un tomógrafo y buscan por dentro. Pues Jehová tiene una mirada que busca por dentro. Amén. Cuando mandaron allá a aquel hombre a elegir un rey para Israel, el profeta Samuel, lo mandaron a casa de un hombre llamado Isaí el hombre tenía muchos hijos. Y empezaron a traerle desde el primero que había nacido y empezó a ver muchachos fuertes y grandes y bien parecidos. Él desde que vio al primero dijo, este es el hombre. Y oyó una voz que le dijo, ¡ey! No, porque yo no miro lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo miro el corazón. Y es algo hermoso, porque el Evangelio no se trata de lo que nosotros podamos aparentar, ni de lo que nosotros podamos mostrar hacia afuera, sino de lo que es real, de lo que realmente llevamos y somos por dentro. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, le dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. Ustedes saben que los judíos, mayormente los fariseos, se vestían unas túnicas largas y se ponían aquí los mandamientos y se escribían. Y Jesús estuvo momentos muy fuertes con ellos y les llamó pared blanqueada, sepulcros blanqueados. Y Pablo, cuando va a escribir a los romanos, dice, porque el verdadero judío no lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace por fuera en la carne, sino que el verdadero judío lo es en el interior, es por dentro. Amén. Bendito sea el Señor. Y dice este relato en Génesis que cuando la persona para quien llevaron aquellas ofrendas va a entrar en acción, podemos decirlo, dice que lo primero que hizo fue mirar. Dice, y miró Jehová con agrado la ofrenda de Abel. No es así como dice la Biblia. La Biblia dice, y miró Jehová con agrado primero a Abel y después a su ofrenda. Está fuerte eso. Yo decía, Señor, ¿por qué tú dices ahí que primero miraste a la persona y después miraste a su ofrenda? Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí hay pudiéramos decir un misterio. Y estuve buscando en internet, estuve buscando comentaristas y no se ponen de acuerdo por qué. Y ellos dicen, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Y hasta un momento en que yo me dije, ¿por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín?
y los comentaristas empiezan a buscar y a dar explicaciones de las cuales yo no me voy a meter a darles a ustedes aquí en esta tarde. Pero hay algo muy interesante. La Biblia no dice que Dios rechazó la ofrenda de Caín. La Biblia dice que Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. No habla solamente de la ofrenda, habla también del ofrendante. Y ahí donde está la situación, porque la ofrenda tiene que ver con la actitud del corazón. Amén. Cuando Pablo le está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Corinto acerca de una recolecta para unos hermanos de Judea que estaban muy mal, el apóstol Pablo les dice: cada uno dé como propuso en su corazón. La ofrenda se prepara primero en el corazón. Amén. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice la Escritura que cuando Caín vio que no fue mirado con agrado ni a él ni a su ofrenda, y sí pasó con Abel, su hermano, Caín reveló lo que había en su corazón. Dice la Escritura que se enfureció. Pero no solamente se enfureció, sino que le dijo a su hermano: salgamos al campo, y cuando lo llevó allí al lugar aquel, se abalanzó sobre su hermano y lo mató. Ahora yo digo, y no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Estamos en estos tiempos donde han pasado muchos años después de la ofrenda de Caín y Abel. Hay un texto en el libro de Hebreos, capítulo número 11, que sitúa a Abel como uno de los héroes de la fe, y lo sitúa precisamente citando esta historia donde Abel trajo esta ofrenda. Y la Biblia dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Cuando tú y yo vamos a ofrendar es un acto de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando yo estoy ofrendando, yo estoy reconociendo que yo dependo totalmente de Dios y que mi sustento está en Él, y que todo lo que tengo, lo tengo gracias a Él. Yo estaba pensando una cosa. Abel pudo haber dicho: esta que es de las primeras que me ha nacido, que es la más saludable, esta no, porque esta la voy a dejar, porque esta me va a dar unos descendientes tremendo. Voy a dar una que no esté tan malita, pero no tampoco la mejor, porque esa me va a dar para engendrar mejor. No. Él
cogió lo mejor que tenía y eso fue lo que llevó. Amados hermanos, cuando nosotros hoy se nos habla de ofrendar, simultáneamente viene a nuestra mente que estamos hablando de dinero. Y hubo un tiempo en que yo pensé lo mismo. Y después me di cuenta que cuando hablamos de ofrendar, hablamos de mucho más que eso. Cuando hablamos de ofrendar, un buen mayordomo ofrenda de las 3 T. Tiempo, talento y tesoro. El tiempo, mi tiempo para Dios, mi talento, mis dones para Dios y mi tesoro también para Dios. Dice David, cuando estuvieron recogiendo la ofrenda para la construcción del templo que después se llevó a cabo en la época de Salomón, dijo David esta frase: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y escuchen lo que dice ahora: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Caín y Abel, dice que fue andando el tiempo. Hoy para nosotros siempre es tiempo para ofrendar a Dios de nuestro talento, de nuestro tesoro y de nuestro tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que ellos fueron a un lugar específico. Nosotros hoy tenemos todos los lugares por donde caminemos para ofrendar a Dios de nuestro tiempo y de nuestro talento. Dijo Martín Lutero, una joven pastoreando una vaca puede adorar a Dios o está haciendo un acto de adoración a Dios. El apóstol Pablo dijo, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hazlo para Dios y no para los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hablando del lugar, quisiera decirles algo. Hace un tiempo, un hermano de Cuba me dice, estamos construyendo el templo. Estando yo aquí en la isla ya, no estoy hablando de hace muchos meses. Y me dice, estamos construyendo el templo en Cuba, un templo que estaban construyendo, y me dice, sería bueno que me enviaras tus diezmos para acá para comprar unas puertas y unas ventanas que necesitamos. Y yo me acordé y yo dije, pensé, la idea en sí, si la miras desde un punto de vista, es una buena obra. Pero una vez escuché a un predicador decir, nadie que se sienta a comer en un restaurante se levanta de ahí y va y paga la cuenta en otro. Donde tú comes, tú pagas. Y yo estaba en Cuba, pero hoy estoy en La Palma. Yo estaba en Cuba en la iglesia sirviendo a Dios y hoy estoy en La Palma en la iglesia sirviendo a Dios. Y hoy me toca aquí servir a Dios con mi tiempo, con mi talento y con mi tesoro. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Yo les decía a los hermanos de Santa Cruz hace unos días, amados, no piensen que todos los domingos
yo tengo el mismo deseo de levantarme e ir a la reunión de la iglesia. Trabajo de lunes a sábado en un trabajo que no tenía o no tiene nada que ver con lo que hacía en Cuba. Cuando llega el domingo, lo más que tengo deseo es de quedarme en la cama acostado, porque tengo que trasladarme caminando desde donde vivo a la iglesia, que me queda un poco distante. Pero yo tengo una deuda, como usted también, de gratitud que pagar. Y cuando yo voy a la iglesia, yo estoy ofrendando a Dios con mi tiempo, con mi talento y con mi tesoro. Con mi talento porque yo sirvo, aunque esté cansado, aunque haya venido arrastrando los pies, a lo mejor darle una sonrisa a una hermana o un hermano que está atribulado, ya le pude bendecir. Porque para eso Dios nos llamó a formar una iglesia. Para que nosotros dentro de la iglesia seamos de bendición. La palabra dice, más bienaventurada cosa es dar que tener que recibir. Así que cuando nosotros estamos dando, estamos siendo de bendición, porque cuando nosotros estamos dando, también estamos recibiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque estamos recibiendo la bendición de servir. Amén. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice el apóstol Juan que hemos recibido este mandamiento de él, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Amados, yo creo que Dios, cuando vio a Abel escogiendo al primogénito, y a lo mejor Dios dijo, esto es lo que yo voy a hacer por ustedes. Yo voy a entregar lo mejor. Yo voy a entregar mi unigénito. Yo voy a entregar su cuerpo. Yo voy a entregar su sangre por todos. Bendito sea el Señor. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiero terminar con este versículo que está en el libro de Hebreos, capítulo número 13 o capítulo número 12, no recuerdo bien el texto ahora. Caín llevó de lo que había recibido una oveja. Abel llevó una oveja, Caín llevó del fruto de la tierra. Dice el versículo del capítulo 12 del libro de los Hebreos, dice, déjame ver si lo encuentro porque lo tenía por aquí marcado. Bueno, ahora no lo encuentro, pero está en el capítulo 12. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Todos los aquí presentes somos deudores. No la deuda del pecado, ya esa se pagó, pero sí tenemos una deuda de gratitud, una deuda con aquel que nos salvó, y en esa deuda debemos de ofrendar nuestra vida en servicio a Él, no solo con nuestro talento, sino con nuestro tiempo y también
con nuestro tesoro. Que el Señor les bendiga, es mi deseo, que les bendiga ricamente. Amén.